Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa que ofrecemos de un modo especial por todos los socios colaboradores de NSE en Arequipa, radio y televisión, de NSE en general, y también pedimos por la salud de Romina Aracidia y por el eterno descanso de Magdalena Vélez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria in excelsis Deo. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás:
Así dice el Señor: si no me obedecéis, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu bondad, que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Cargad con mi yugo y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Continuando con las lecturas sobre el libro del profeta Jeremías, hoy
vemos, si seguimos lo que hemos visto en estos días pasados, Jeremías, como decíamos, es un muchacho, tiene 18 años aproximadamente, no tiene formación de escuela así teológica como la escuela de Gamaliel o de otro rabino que le haya enseñado de las Escrituras. Dios lo llamó de ser cultivador de higos, de pastor, pues lo pone para decirle al pueblo. Además es tímido, con lo cual la inseguridad que él tiene en sí y el verse ante el pueblo, la gente, los sacerdotes, las autoridades y demás, y el pueblo en general, pues él se siente muy pequeño. Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Ahora es cuando le manda una de estas cosas, que era lo que se temía Jeremías. Así dice el Señor, ponte en el atrio del templo, di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. Recibe el mandato del Señor. Ahora tú vete, ponte allá en la entrada, en el atrio, donde van a pasar todos. Vienen los sacerdotes para el culto, vienen la gente para ofrecer sus sacrificios, para hacer sus libaciones, para hacer sus peticiones. Y les dirás todo lo que yo te diga, sin dejar ni una sola palabra. Esto es lo que a Jeremías le echaba a temblar. En cuanto que escuchaba una cosa así, ya se ponía Jeremías, entraba en esa especie de hoy le llamamos depresión, que ya nos entra en un estado anímico de conflicto terrible. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Esta frase hay que entenderla, porque si la entendemos mal, podemos pensar aquí, ¿qué está diciendo Dios? A ver si se convierte cada cual de su mala conducta, para ver si me arrepiento del mal que medito hacerles. O sea, ¿Dios hace el mal? Miren, el modo de hablar de los hebreos no es igual que el nuestro. Hay mentalidades que son muy distintas. Tan es así que para ellos los hebreos tienen en su filosofía, su modo de pensar, Dios es el que lo hace todo lo que ocurre. Por lo tanto, si ocurre un mal, Dios manda el mal. Si ocurre el bien, Dios hace el bien. Es Dios el que lo hace todo. Pero ellos, la pregunta difícil que es la libertad, ¿en qué consiste la libertad? Si Dios me ha hecho libre, porque si Dios es el que hace el mal, entonces ¿yo qué culpa tengo? Y si Dios es el que todo lo hace y yo no puedo cambiar los planes de Dios, y si Dios ha determinado hacer el mal, haga lo que haga, va a salir eso, y si Dios ha determinado bendecir, haga lo que haga, viene la bendición, entonces ¿para qué me voy yo a esforzar en hacer nada? En ser mejor, en ser bueno. Ese es el fatalismo. Los musulmanes tienen esta idea de que Dios determina las cosas y las cosas suceden como Dios las ha determinado y nosotros no podemos cambiarlas, no podemos hacer nada, porque Él es Dios. Los hebreos están cerca de ese pensamiento. Nosotros sabemos claro que en Dios, aunque aquí dice la expresión, a ver si me arrepiento del mal que pienso hacerles, esto no es que Dios ha determinado hacer el mal. ¿Cómo lo podemos entender? Miren, cuando un niño se pone a hacer trastadas, no hagas eso, ten cuidado, como rompas eso te voy a meter en el cuarto oscuro y no te voy a sacar de ahí en una semana. ¿Ustedes creen que alguna mamá le dice al hijo eso de verdad? ¿Que alguna mamá mete al hijo
en un cuarto oscuro y lo tiene ahí encerrado durante una semana? Jamás. Y si el niño va a agarrar las tijeras o va a meter la mano en el fuego o va a hacer algo que le va a hacer daño, no hagas eso, como agarres eso, te corto las manos. ¿Y ustedes se creen que alguna mamá le corta las manos al hijo? No, jamás. Pues, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, no hagas eso, que el disgusto que me vas a dar es tan grande, como si me duele tanto como si a uno le cortan las manos, como si a uno lo meten ahí en el cuarto oscuro durante una semana solo y sin ver a nadie, sin hablar con nadie, etcétera, todas esas cosas. No es porque la mamá piense hacer eso, sino que le está diciendo para que no haga el mal o no haga lo que le hace daño, lo que no debe de hacer el niño. Este es el modo de hablar de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo que obedezcan sus mandatos, que no se rebelen, que no se vayan con los ídolos, que no abandonen a Dios, porque si no voy a hacer todo el mal que pienso hacer. ¿Cuál es el mal? Entonces trataré a este pueblo a este templo como al de Silo, a esta ciudad la haré fórmula de maldición, todo el mundo al hablar de esa ciudad, eso es, Sodoma y Gomorra es fórmula de maldición. Cayó el fuego, los mató a todos, la gente era perversa. Allí, de Sodoma y Gomorra no tenemos nada bueno, todo es malo. Malo la forma de actuar y malo el final de las ciudades. Eso es fórmula de maldición. Les está diciendo, vuestro bien, diríamos en un lenguaje actual, en nuestra mentalidad, vuestro bien es obedecer los mandamientos que yo os he dado. No dejéis de cumplirlos, porque si no, cuando vosotros me abandonéis, no siguiendo los mandamientos, y os vayáis detrás de vuestros caprichos y vuestros pecados, os vendrá el mal que no os gusta y os sucederán las cosas que no queréis. Para que no os suceda el mal, cumplid los mandamientos que yo os he dado. Haced todo lo que os he mandado. Esto es lo que está diciéndole, en un lenguaje, digamos, más actual. Jeremías, cuando tiene que dar este mensaje, pues claro, se echa a temblar. Pero ya Dios le dijo, no temas, yo estaré contigo. Y se pone allí delante. Y empieza a dar el mensaje, las palabras del Señor. Así dice el Señor, si no obedecéis cumpliendo los mandamientos, escuchando las palabras, y si no hacéis caso a los profetas que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, etcétera, etcétera, entonces trataré a este templo como el de Silo, totalmente destruido. Imagínense, la mente de los judíos es el templo de Dios, nada malo puede ocurrir en el templo. Por lo tanto, este templo va a durar hasta el final de los tiempos, porque es el templo del Señor. ¿Quién puede contra el Señor? Nadie. Entonces ellos identifican al Señor con el templo, pero el problema es que ponen el templo por encima del Señor. Ni el Señor puede destruir el templo, porque para ellos vale tanto el templo como Dios. Como Dios es valor infinito, el templo es intocable. Y Dios le está diciendo, no, si yo me retiro, el templo deja de existir, porque no es el templo, sino el Señor del templo, es Dios al que hay que obedecer. No es ponerle las cosas a Dios que todo esté y luego llevar una vida de otra manera. No se trata de que yo le voy a ofrecer a Dios una limosna, una libación, un sacrificio y después vivo en pecado, vivo en adulterio y hago por ahí cantidad de cosas. Dice Dios, no es así. Si vosotros no cumplís los mandamientos, yo me retiro del templo y el templo será como el de Silo, arrasado y destruido, no quedará nada.
Y cuando terminó Jeremías de decir lo que el Señor le había mandado, lo agarraron los sacerdotes, los profetas, el pueblo, todo el mundo diciendo, eres reo de muerte. Qué terrible para el profeta, ¿verdad? Esto es lo que decíamos también en estos días. Me senté solitario, no me junté con ellos para fiestas y para la diversión y el pasarlo bien, porque tu palabra era para mí, pues, fuente de ira, de amargura. Es esto. Él les dice la palabra para el bien y ellos, eres reo de muerte. ¿Por qué? Ellos lo explican, porque profetizas en el nombre del Señor que el templo será como el de Silo. Fíjense que la predicación, ellos ya dicen lo que Dios puede decir y lo que Dios no puede decir. Lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Dios no puede destruir este templo. Dios no puede cambiar esto. Y sin embargo, es tan sencillo como decir, ellos si hubieran sido sinceros, si buscasen la verdad, si buscasen a Dios de corazón, lo que tenían que hacer es examinar su conciencia. Si Dios me dice que si no cumplo los mandamientos el templo va a ser destruido, pues examínate, ¿estás cumpliendo los mandamientos? Pues no temas. Ahora, ¿que no cumples? Pues cambia. Eso es todo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y vean qué reacción tan distinta. Agarraron con ira a Jeremías. Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor contra el templo, contra la ciudad? Pues porque eso es lo que dice Dios. Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Fíjense, este final es, y el pueblo se juntó contra Jeremías, contra el profeta, en la casa del Señor. ¿Dónde se puede encontrar el profeta seguro y tranquilo? ¿Dónde el profeta podrá encontrar mejor refugio sino en la casa de Dios? El hombre de Dios, pues en la casa de Dios. Pues el pueblo se juntó contra él en el templo del Señor. Ciertamente nosotros tenemos que mirar las promesas del corazón de Jesús, pero no digamos, yo ya he cumplido las promesas, ya puedo vivir en pecado y puedo hacer lo que me dé la gana, ya el Señor me va a salvar. Yo ya hice la primera comunión, ya el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, ya tiene vida eterna. Yo ya me salvo, tengo vida eterna. Como yo, esto es lo que nos está diciendo. La confianza no está en las cosas de Dios, sino en Dios. ¿Cómo? En cumplir los mandamientos de Dios. El que piensa que va a encontrar su confianza, su salud, su salvación, su bien, porque le hace a Dios una novena o hace tal o cual cosa, se puede engañar. Si no piensa correctamente, como está diciendo el profeta. No es porque yo le haya dado a Dios una ofrenda, ya Dios me va a salvar. Es porque guardo los mandamientos. Yo pongo mi confianza en el corazón de Jesús por su palabra, porque Él lo dice, no por los hechos que yo haya cumplido. Como yo ya he cumplido los primeros viernes de mes, ya está. Yo ya lo tengo todo resuelto. Amemos al Señor con todo el ser, como la Santísima Virgen. Seamos fieles a los mandamientos, a las promesas del Señor, a lo que nosotros le hemos prometido, y creamos firmemente en lo que Él nos promete. Pero el Señor nos promete que si guardamos, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pues amemos al Señor y entonces estaremos seguros. Cumplamos los mandamientos. Ese cumplir los mandamientos es un signo de que le amo. Ese amor es lo que me da la confianza en el Señor, de que el Señor me salva. Y esa confianza es la que me da la paz y la vida serena y tranquila
de la conciencia en medio de las dificultades, los problemas de esta vida. Aprendamos de la Santísima Virgen a vivir la fe, esa fe que nos da la paz y la confianza en Dios nuestro Señor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con la confianza puesta en Cristo, por quien tenemos libre acceso a Dios Padre. Por la Iglesia, nacida del corazón de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen que soportar el yugo pesado de la injusticia, la soledad, la incomprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que conocemos y celebramos el amor de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el amor del corazón de tu Hijo, para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen
este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. En sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor.
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad, que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mañana es primer sábado de mes. Como los primeros sábados tenemos el Santo Rosario Solemne, que será a las 4:45. Después del Rosario, la bendición y la Santa Misa.